Muy buenas noches para todos y todas. Les habla Adrián Rodríguez, consultor de negocios. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con matemáticas de supervivencia para emprendedores. Sesión especial para todos nuestros clientes de nuestra academia de negocios llamada Underground y que han tomado nuestros últimos programas de entrenamiento para sus emprendimientos y proyectos. Espero entonces también estamos estrenando nueva plataforma para que ustedes tengan claridad cómo vamos a operar en esta ocasión. Ustedes van a encontrar al lado izquierdo de la plataforma que deben estar viendo en estos momentos, eh, deben estar viendo en estos momentos una ventana de chat. Aquí ustedes pueden dejar sus preguntas. De hecho, estoy escribiendo en estos momentos la información para que ustedes puedan acceder. Es importante que tengan en cuenta de que esta plataforma funciona con la herramienta JavaScript. Deben tenerlo instalado en su equipo para que no vayan a tener problemas con la plataforma, que los vaya a sacar o que no puedan escuchar apropiadamente esta sesión o esta herramienta como tal, no vayan a tener algún inconveniente. Igualmente, pues es importante de que ustedes si tienen dudas o inquietudes, pues puedan dejarlo en esta ventana de chat y pues acceder a este programa, mi programa como tal de matemáticas de supervivencia para emprendedores. Repito, estaba dirigido específicamente a todos nuestros clientes actuales de nuestra plataforma Underground, nuestra academia digital de negocios, y que queremos pues como tal darles pues como un empujoncito y estar pues como muy pendientes de sus proyectos para sacarlos adelante. Como tal, esta herramienta que vamos a ver hoy, más que una herramienta, es digamos que un hábito con respecto al manejo adecuado de los recursos, tener claridad cómo manejar adecuadamente los recursos financieros si tiene una empresa o si está trabajando como independiente, pues tener claridad cómo poder manejar adecuadamente el dinero, cómo manejar adecuadamente los recursos que se generan en un emprendimiento, cómo usted puede acceder a este tipo de herramientas para que usted tenga claridad de cómo puede hacer adecuadamente la gestión de los recursos financieros en caso de que usted ya esté trabajando en su proyecto o que sea un profesional independiente y que necesite fortalecer sus actividades de negocio. Bueno, recuerden igualmente, vamos a ver aquí las personas que están en estos momentos en la plataforma. Recuerden igualmente, ustedes pueden dejar sus preguntas en la barra de chat. Vamos a seguir el mismo proceso que hemos hecho en las sesiones anteriores, las personas que han asistido a nuestros programas de entrenamiento. Simplemente pues vamos a hablar entre 30 a 45 minutos y ustedes pueden dejar sus preguntas, inquietudes en la sesión de chat, en la barra de chat, en donde ustedes pueden dejar sus inquietudes. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema. Vamos a empezar como tal con el objetivo de la misma. Tengan en cuenta que el objetivo de la webinar es que ustedes adquieran herramientas básicas para el manejo adecuado de sus recursos financieros. Gran parte de los problemas de los emprendedores hoy en día y de las personas que inician su trabajo como independientes o que desean vender sus servicios como independientes, gran parte del fracaso de esas iniciativas, sea que estén trabajando con su proyecto o estén trabajando por su cuenta propia, es mal manejo del dinero. Es como vemos que debido a una inadecuada formación financiera y formación en educación financiera, pues gran parte de nuestros recursos se dilapidan y nuestros esfuerzos físicos se dilapidan con respecto a nuestras actividades profesionales. Entonces el objetivo de esta webinar es darles algunas herramientas básicas para que ustedes sepan manejar su dinero, desde hacer un presupuesto básico hasta poder identificar cómo manejar adecuadamente el flujo de caja de su negocio y cómo poder generar mejores estrategias para el posicionamiento de sus actividades y un manejo adecuado financiero de sus actividades.
En una hora entonces vamos a revisar lo siguiente, vamos a revisar tres cosas. Primero, cómo hacer un presupuesto personal. ¿Qué es un presupuesto personal? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es el objetivo de tener un presupuesto personal? Lo segundo que vamos a revisar es cómo evaluar si usted es rentable, si no es rentable con respecto a su actividad que está desarrollando. Y por último, vamos a evaluar algunas métricas clave para valorar su flujo de caja o para preparar un buen proceso de flujo de caja, que vamos a revisar tres indicadores o tres métricas que son importantes para cualquier persona que está iniciando con su negocio, que es el burn rate, el time to bump proyectado y el time to bump catástrofe, que son tres, diría yo, indicadores que son bastante importantes al momento de ustedes sacar su proyecto adelante. Bueno, para revisar si hay alguna pregunta, tengan en cuenta entonces, de nuevo, les repito, ustedes simplemente dejan sus inquietudes en la barra de chat e inmediatamente pues me estaré revisándolas para darles respuesta en una vez terminemos esta sesión de 30 minutos de 45 minutos de trabajo con ustedes. Muy bien. Para los que asistieron a nuestros programas anteriores, siempre les demostramos pues como esta gráfica que tiene que ver con la forma como usted genera ventas, genera ingresos y fuera de eso genera una lista de prospectos y de clientes con respecto a su actividad profesional o a su proyecto o a su empresa o a su nueva iniciativa en materia empresarial. Pues es importante de que ustedes en función de esta gráfica pues no se queden simplemente como en la teoría. Recuerden que esta gráfica sirve si ustedes generan flujo de caja, si generan dinero, si generan ingresos, pues va a ser importante que ustedes lo manejen. Entonces tengamos en cuenta de que el proceso lógico de obtención de un cliente, pues como tal no se puede romper, pero a su vez hay que saberlo entender y hay que saber manejar en dónde, en qué etapas usted genera gastos y en qué etapas usted genera ingresos. Tengamos en cuenta que hay una primera etapa que se llama audiencia, en donde usted lo que tiene que hacer es un conocimiento del cliente y una escucha con el fin de identificar quién es el cliente y cuáles son los posibles problemas que tiene. En esa audiencia, pues obviamente usted no va a generar unos ingresos, va a generar unos egresos. ¿Para qué? Para generar una etapa posterior de expectativa en donde genera conversación y genera una interacción con esos posibles clientes con respecto a un problema. Luego sigue una etapa que se llama la etapa de consideración, en donde las personas, en función de la generación de confianza y de la prueba de un producto o un servicio, empiezan a conversar con respecto a la solución que usted plantea que puede servirles a esas personas. Luego sigue una etapa de acción en donde las personas toman la decisión de comprar y repetir mediante un proceso de monetización, que en donde es realmente donde usted adquiere sus ingresos. Y por último, una etapa de recomendación en donde usted prácticamente puede clonar los ingresos, la monetización de sus servicios siempre y cuando haga un proceso de reconocimiento de esa compra a ese cliente mediante procesos de atención al cliente o seguimiento. Para poder conocer o para poder aplicar adecuadamente esa estrategia de cómo capturar un cliente mediante un embudo de marketing, prácticamente usted debe saber cómo es el ciclo de flujo de su dinero. Cuando hablamos del ciclo del flujo de su dinero, quiere decir en cuánto tiempo usted va a generar egresos, en cuánto tiempo usted va a generar ingresos y cómo es esa relación. Entonces recordemos que usted siempre entrega un valor a un cliente que está ubicado en un canal y que se relaciona con él por diferentes medios. Y que para poder generar sus ingresos usted genera un modelo de adquisición de esos ingresos, una suscripción, una venta del servicio, una compra de un producto XYZ, lo que ustedes consideren, pues puede ser el modelo de sus ingresos. Tengan en cuenta que para poder funcionar ese esquema de manera como si fuera una maquinita de hacer dinero, pues ustedes deben de pensar esa maquinita como si fuera un reloj de arena. Ese reloj de arena tiene tres etapas, una etapa que es adquisición, una segunda etapa que se llama conversión
y una última etapa que se llama retención. En adquisición, ustedes prácticamente qué es lo que quieren buscar, es cómo hacer un relacionamiento con el cliente y cómo poder estar en el canal o en el lugar para que la gente les compre. En esa etapa de adquisición usted no va a obtener ingresos, usted va a obtener egresos. Entonces lo que usted tiene que medir no es cuánta plata va a invertir con respecto al cliente que va a obtener, sino cuánto dinero en X tiempo va a invertir por persona, o lo que nosotros llamamos un costo por adquisición. ¿Cuánto dinero en X fracción de tiempo o en X tiempo va a invertir para poder adquirir esta persona y meterlo inicialmente en su embudo de marketing para poder hacer el proceso de venta completo? Luego sigue una etapa de conversión. ¿Qué es la etapa de conversión? Pues en esa etapa de conversión la persona está interesada en su proyecto, la persona está interesada en lo que usted ofrece, en sus servicios o en sus productos, y ahí usted va a tener, puede que tenga unos ingresos como también puede tener unos egresos. Entonces puede tener unos egresos con respecto, bueno, lo que usted tiene que invertir para poder capturar a esa persona y comprarle. Y unos ingresos que pueden ser por la venta de sus productos y servicios. Al igual de la etapa de adquisición, usted tiene un costo por conversión. Entonces, ¿cuántos egresos, cuánto dinero por persona, en X tiempo, por persona usted va a invertir para que esa persona le compre? Como también, ¿cuántos ingresos en X tiempo por persona va a obtener luego de haber hecho esa inversión en ese tiempo determinado? La diferencia entre esos ingresos que usted definió en ese tiempo menos los egresos que haya tenido para poder que esa persona le generara las ventas o que le comprara, perdón, pues va a ser una diferencia que le va a generar un margen. Ese margen pues puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser pequeño o amplio. ¿De qué depende? Depende de el tipo de producto, el modelo de ingresos que usted haya generado y el ciclo. Cuando hablamos del ciclo es el tiempo que usted se demora para hacer esa venta. Y durante ese ciclo, pues obviamente usted va a generar una serie de, digamos que de estructuras, tanto de ingresos como de egresos, que van a afectar positiva o negativamente su proyecto. Una vez esa persona ha comprado y ha probado su producto y ha dicho es bueno, esa persona puede ser un referido suyo. Entonces, en esa etapa que nosotros llamamos retención, usted puede generar ingresos que puede ser cuánto tiempo, cuánto dinero, en cuánto tiempo genera una persona que ya adquirió el producto y que trae otra persona al proceso de adquisición. Igualmente, usted puede generar ingresos. ¿Cuánto dinero en X tiempo debe invertir para tener a esta persona fidelizada? Es importante que lo tengan en cuenta, ya que muchas veces las personas creen que o los que tienen negocios o empresas creen que simplemente cuando las personas recompran pues no hay que invertir en ellas. Sí, hay que invertir en ellas para poder generar procesos de fidelización. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debe saber entonces? Porque es importante que esto lo tengan claro, pero en función de esto hay tres cosas que usted debe tener, digamos, metidos en su cabeza de una manera tan simple y tan sencilla para que haga una evaluación realmente completa y consistente de su proyecto o su actividad profesional. Si sus ingresos son menores que sus gastos, entonces prácticamente estás quebrado, estás en una difícil situación financiera y tienes que empezar a evaluar por qué no tienes ingresos y por qué los gastos son tan altos con respecto a la competencia tuya o a la persona que hace su misma actividad. Si los ingresos son mayores que los gastos, pues obviamente vas a tener un superávit y vas a estar contento, vas a tener que comprar lo que necesitas para tu vida diaria, tus gustos, tus aficiones, todo lo que necesites con respecto a tu posicionamiento profesional, pues lo vas a poder lograr. Y si tus ingresos son igual a los gastos, pues estás potencialmente en quiebra. Igual eso se presenta mucho cuando tenemos problemas de crisis
regionales o algo así, que prácticamente vemos que, que un sector o una actividad económica en particular ni crece ni decrece, sino que prácticamente lo que se consume es lo mismo que se gasta, pues puede llegar a un momento dado de que se genere una quiebra debido a la inestabilidad que se puede presentar en el tipo de modelo de negocio que ustedes tengan. Entonces es importante de que siempre busquemos la segunda opción. Si los ingresos son mayores que los gastos, siempre tener un superávit. Pero realmente, ¿cómo podemos tener un superávit? Muchas personas me preguntan eso. Bueno, ¿cómo podemos lograr tener un superávit en mi negocio? ¿Cómo puedo hacer de que ser más rentable en mi negocio? Tener mayor retorno de mis inversiones con respecto a mis proyectos. Pues simplemente hay tres opciones. Primero es gastar menos de lo que se gana. Entonces hay gente que es experta gastando, pero muy poco ahorrando y muy poco sosteniendo el negocio. Lo segundo es ahorrando. Hay que ahorrar. Entonces hay que procurar que el dinero que nos llegue, tratar de invertirlo bien, tratar de guardarlo bien. Y lo más importante, invertirlo. Cuando uno habla de invertirlo es usarlo en una actividad que me genere retornos en un tiempo determinado. Lo más importante, y espero que se lean este libro que se llama Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías, dice que si alguien invierte mal su dinero, otro puede usarlo para hacer más dinero. Y eso es totalmente cierto. Y esto se da porque las personas no entienden el código del dinero. Bueno, espero que tengan alguna inquietud. Veo que no hay inquietudes. Muy bien. Entonces, en función de esas tres estrategias, tácticas que usted puede utilizar para mejorar su desempeño financiero, pues es importante de que gaste menos de lo que gana, ahorre e invierta. Y entendiendo pues también de que usted debe hacerlo porque todos nosotros somos como máquinas, todos tenemos un ciclo de vida, nosotros nacemos, vivimos e igualmente necesitamos repuestos, nos depreciamos e igualmente morimos, como cualquier otro bien físico que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Nosotros tenemos un ciclo de vida y si nosotros no hemos ahorrado lo suficiente para sostenernos en las etapas donde estamos ya prácticamente en las últimas, como se dice, pues vamos a tener muchos problemas de índole financiero y de sostenibilidad en nuestras vidas. Entonces es importante que tengamos claridad de que nosotros somos cíclicos, tenemos una serie eh, de, de eventos importantes en nuestras vidas y que en función de eso pues va a ser qué tan buenos somos a nivel de disciplina financiera para poder solventar todos esos eventos que tenemos en nuestras vidas. Entonces puede ser que terminamos nuestros estudios, la graduación de la universidad, cambio de trabajo o el primer trabajo, todo ese tipo de eventos pues van a generar una serie de coyunturas a nivel financiero de nosotros y que si no entendemos cómo funcionan, pues vamos a tener muchos problemas. No importa, igualmente, y eso es un mensaje que yo le doy a las personas que se viven jactando porque ganan millones de los millones, en un gran empleo, en un buen empleo, un empleo bien remunerado, o si tienen su empresa, la empresa más próspera del mundo. Esto realmente le cae a todo el mundo, o sea, no importa si tiene el mejor empleo, no importa si tiene la mejor empresa o el mejor negocio del mundo. Todos nacemos, vivimos, nos depreciamos, necesitamos repuestos y morimos. Por lo tanto, es importante de que esta estrategia de cómo manejar adecuadamente el dinero, manejar prácticamente parte del combustible para poder sostenernos en un entorno físico en donde todo se basa en transacciones, pues si no tenemos claridad de cómo vamos a funcionar, de cómo vamos a manejar adecuadamente nuestros recursos, va a ser muy difícil de que podamos valernos por nosotros mismos en los momentos en los cuales ya tengamos algún problema físico, de enfermedad, que espero no lo tengan en estos momentos y no se lo deseo a nadie, pero sí es importante de que ustedes tengan claridad de que es muy importante de que en función de,
de ese ciclo vital que nosotros tengamos, ser muy juiciosos y ser muy disciplinados con respecto a los recursos que nosotros generamos en el día a día. Cuando somos autónomos, cuando somos profesionales autónomos o que trabajamos por nuestra cuenta, pues yo he iniciado mis trabajos como autónomo desde hace 10 años y ya ahora estoy procurando crear mis propias organizaciones. Pues cuando somos autónomos tenemos dos niveles de preocupaciones. Cuando somos jóvenes, pues nos preocupa la posición social, los gastos de manutención, la educación. Y cuando somos adultos nos preocupan tres cosas: los retiros, los gastos y las deudas. Y a su vez pasamos por una etapa de transición que tiene que ver con los hijos, la casa, el confort, el fortalecimiento o la diversificación de lo que sabemos hacer muy bien vía especializaciones, educación y obviamente sobre el confort que nosotros queramos, una casa, un automóvil, bueno, qué sé yo, todo lo que podamos adquirir con el fin de sentirnos seguros, pues todos tenemos esas preocupaciones. No hay ninguna persona que no pase por esas preocupaciones. E igualmente, cuando somos empresarios, nosotros tenemos unas preocupaciones mucho mayores y es cómo sacarle el mayor rendimiento a mis negocios con el fin de no quebrar. Y es importante conocer este ciclo, el ciclo de vida de un negocio. El ciclo de vida de un negocio se puede entender como de dos cosas. Un ciclo de vida con respecto a los ingresos que genera el negocio y un ciclo de vida con respecto a los costos que genera el ejercicio de ese proyecto. Si ustedes pueden ver, nosotros tenemos aquí un mapa que tiene tres coordenadas. Una primera coordenada que tiene que ver con el ciclo de vida, una segunda coordenada que tiene que ver con los costos y una tercera coordenada que tiene que ver con los ingresos. Cuando vamos a analizar, bueno, lo que ustedes ven aquí en azul, pues quiere decir que son los ingresos. Y cuando ven ustedes acá esta línea negra, de color negro, tiene que ver con la coordenada de los costos. Vamos a analizar primero la etapa o la línea de los ingresos de un negocio. Entonces, cuando todo negocio tiene una etapa de nacimiento, tiene una etapa de máximas ganancias, una etapa de diversificación y una etapa de muerte. En la etapa de nacimiento, pues la fase cero, realmente los ingresos son mínimos y los costos son altos. Realmente cuando uno inicia un negocio siempre va a empezar con unos costos altos y unos ingresos mínimos. ¿Por qué? Porque no hay ventas o porque usted tiene que soportar las primeras ventas para posicionar su negocio y eso obviamente acarrea unos costos. A medida que va pasando el tiempo, usted va obteniendo unas máximas ganancias y a su vez, si ustedes van bajando acá, los costos tienden a disminuir debido a que usted ya va generando un ciclo de ventas y un número de clientes y prospectos que son seguidores de sus productos, servicios o marca. Pero sin embargo, no todas las ganancias van a ser máximas de manera indeterminada o de manera indefinida o infinita. A medida que va pasando el tiempo, pues van entrando nuevos competidores, van entrando nuevos cambios en tecnologías, en formas de uso, en cambios de cultura y su negocio pues va a perder el atractivo que tenía antes. Por lo tanto, empieza a generarse una etapa de diversificación, una etapa en donde usted como empresario empieza a generar posibles estrategias de diversificación. ¿Para qué? Para volver a apalancar sus ingresos y obviamente paliar un poco los costos que en estos momentos, pues a medida que van bajando las ventas, pues obviamente los costos vuelven a subir. Entonces lo que se busca en este aspecto es que ustedes, en función de esa diversificación, pues tratar de sacarle el mayor jugo posible controlando los costos. Cuando ya la etapa de muerte, cuando ya decimos, mire, el negocio ya no da para más, el negocio ya tiene saturado el mercado, ya la gente no quiere consumir los productos, ha salido una nueva tecnología en el mercado, han salido unos productos que suplen lo que usted obtiene y lo hacen de manera eficiente y con menor costo, pues ahí usted puede tomar la decisión de cerrar su negocio o darle un reimpulso. En este caso, pues vale la pena que usted revise, bueno,
Yo tengo mi negocio, tengo mi empresa, ¿en qué etapa está? ¿Está en una etapa de nacimiento? ¿Está en una etapa de máximas ganancias? ¿Está en una etapa de diversificación? O está en una etapa de muerte. ¿Por qué? Porque hay que entender de que los negocios no son de uno, los negocios son del mercado. Y si el mercado me está pidiendo que cambie, pues yo debo cambiar. No esperar a enamorarme de mi producto, enamorarme de mis servicios, porque es lo único que sé hacer y no soy capaz de adaptarme a los cambios que se van generando en el tiempo gracias a una actualización de tecnología, a una mejora en procesos o a unos cambios de cultura en la adopción de productos y servicios. Por eso es importante que usted tenga claridad en qué etapa está su negocio actualmente. Si está en una etapa de nacimiento, pues va bien, pues es hora de revisar cómo controla usted sus costos para sacar el máximo jugo de esa inversión que usted está metiendo para obtener máximas ganancias, o si está en una etapa de diversificación, empezar a plantear qué estrategias debe empezar a utilizar para evitar que los costos sean mayores que los ingresos y por ende pues cerrar de manera temprana su negocio. O si está en una etapa de muerte, pues identificar si vale la pena vender, si vale la pena cerrar el negocio o si vale la pena crear o apalancar con estrategias financieras ese negocio que usted está desarrollando en función de identificar si ese mercado, si ese producto, si ese servicio tendrá posibilidad de ser repotenciado con otras tecnologías, con otros servicios, con otros canales de comercialización o simplemente pues cerrar y dedicarnos a otra cosa. ¿Por qué les digo esto si es empresario? O para mis amigos empresarios, y esto se los vivo diciendo pues en mis asesorías y en mi acompañamiento profesional, porque realmente veo que muchos amigos empresarios pues son muy, se enamoran de su producto, se enamoran de su empresa, pues hay que entender de que eso tiene una, digamos que eso tiene una connotación emocional, una empresa más que dinero y más que producto tiene una connotación emocional y es algo que es de uno, o sea, es su hijo, es prácticamente nuestros hijos, son nuestros hijos como tal y al ser nuestros hijos, pues nosotros queremos siempre tener lo mejor o entregarle lo mejor a nuestros hijos. Podemos hacer el símil de una madre con su hijo. Entonces, eso mismo pasa con un negocio. Muchas veces las madres se enamoran de sus hijos y los cuidan a capa y espada. Eso mismo sucede con nuestras actividades como empresarios. Como empresarios vamos a tener estos tres problemas. ¿Cómo hago yo para generar recursos cuando apenas estoy iniciando? Y controlar los costos si apenas estoy iniciando. ¿Cómo hago yo para generar las máximas ganancias y que sean sostenidas? Y que esta curva que está aquí, pues que es una curva que realmente es una curva prácticamente lenta. Hay curvas que son mucho más pronunciadas y que duran simplemente un instante. ¿Cómo hago yo para que sea pronunciada esa curva y que no vaya a tener problemas de índole financiero en mi negocio? ¿O cómo hago yo para diversificar mi mercado o qué decisión tomo? La penosa decisión de cerrar, la penosa decisión o la decisión de vender o la posición de realmente hacer un recambio tecnológico en mi negocio para volver a repotenciar y generar un nuevo ciclo de ingresos que les permita pues obviamente subsistir y sobrevivir en esta selva de cemento como tal. Eso es una recomendación que yo siempre le doy a mis empresarios, a mis amigos empresarios, es que nunca se casen con su producto o su servicio, nunca se casen con lo que, con lo que tienen a nivel emocional, no metan el tema emocional con sus negocios, porque en este tema siempre hay que pensar con cabeza fría y en función de pensar con la cabeza fría es identificar si lo que yo estoy haciendo sí genera valor para alguna persona y si no genera valor tener el suficiente coraje para decir voy a cerrar, voy a iniciar una nueva vida, voy a iniciar un nuevo proceso, voy a iniciar una nueva forma de hacer las cosas sin pena, sin miedo, sin dolor y que va a generar más adelante mayores réditos o una nueva experiencia con respecto a sus negocios. Entonces los negocios no son de uno, insisto, los negocios son del mercado y en función de eso pues hay que empezar a identificar, bueno, cómo me está yendo con ese proceso. Para evitar entonces eso, ese tipo de problemáticas de que yo no sé qué hacer con mi negocio o si yo tengo muchas preocupaciones actualmente con respecto a una estructura financiera de mi negocio, pues para eso se hizo algo que se llama los presupuestos.
¿Y un presupuesto qué es? Es, digamos que un mapa que nos permite identificar cuánto gano y cuánto gasto. ¿Para qué sirve un presupuesto? Pues obviamente sirve para tres cosas. Primero, para conocer cómo usamos nuestro dinero, cómo se destinan los recursos que ustedes obtienen día a día, si venden sus productos o sus servicios o si venden su fuerza laboral, cómo destinan ustedes ese dinero para pagar sus gastos vitales, alimentación, transporte, esparcimiento, vestido, más otras cosas. Igualmente, conocer en qué parte hay que apretar la llave, porque muchas veces muchos de los gastos que tenemos a diario son gastos que no los necesitamos, son rubros, son cosas que las dirigimos a un montón de cosas y un montón de actividades que no las necesitamos realmente, que simplemente son un capricho, que son un hábito, un mal hábito, un hábito tóxico. A nivel financiero pues se puede decir un hábito tóxico, por ejemplo, estar gastando en innumerables joyas sabiendo que no se necesitan o que yo no uso joyas, simplemente lo hago por conseguirlas, o gastos innecesarios que no se necesitan. Y por último, un presupuesto sirve para saber qué liquidez necesitamos para pagar deudas y generar ahorro. Es importante ese último punto porque la liquidez tiene que ver con el dinero que tenemos disponible en nuestro bolsillo para no sentirnos en afugias o tener problemas en un futuro. Y que nos va a servir también para identificar cómo podemos nosotros pagar nuestras obligaciones tributarias o financieras o hipotecarias o lo que sea y generar los ahorros respectivos para poder vivir cuando estemos en un retiro ya forzado porque ya la maquinita se acabó, o sea, se desgastó tanto que ya no funciona. El principal componente de un presupuesto es uno mismo, o sea, y el uno mismo significa tallarse. De nada sirve de que usted haga un trabajito muy interesante en Excel, de que usted haga una matriz muy interesante en Excel, si usted realmente no tiene un hábito de cambio o no tiene unos hábitos enfocados al cambio de su forma de adquirir bienes y servicios, en su forma de gastar, en la forma de invertir, en la forma de ahorrar y en la forma de vender sus productos y servicios. Entonces lo más importante es que usted tenga el hábito de tallarse. Cuando una persona no se talla, pues obviamente esto lo va a ver como un simple paseo. Entonces, si usted tiene su empresa y simplemente está dedicado a vender para desangrar su negocio mes a mes, para cubrir sus banalidades y sus frivolidades, pues téngalo por seguro de que va a tener una quiebra muy pronta porque no es disciplinado con el manejo del dinero, no sabe dónde está el dinero, dónde se está alojando el flujo de dinero. Muchos empresarios se dedican a comprar inventarios y realmente los inventarios no generan el flujo de caja. Los inventarios, y si estamos hablando por ejemplo de ciertos productos que son perecederos o que tienen cierto tiempo de vida útil, pues pueden ser un riesgo si yo no lo sé manejar, si yo no lo sé circular. La gran ventaja de un presupuesto es que sabemos cómo poner a circular ese dinero y entender obviamente ese código del dinero. Realmente la principal base del código del dinero es que usted sepa dónde circula el dinero, de qué forma y en qué tiempo. Desconocer esas tres cosas es importante, porque si no, pues vamos a tener problemas más adelante. Igual, eh, si tiene alguna pregunta, vamos a mirar acá. No hay preguntas. Muy bien. Y cuando hacemos un presupuesto, tengamos en cuenta, cuando estamos hablando de tallarnos, quiere decir que debemos de tener en cuenta las siguientes cosas. ¿Qué queremos como tal? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuándo? ¿Y qué voy a hacer para cumplirlo? Entonces, ¿y en qué meses? Tener un espacio de tiempo definiendo qué es lo que queremos, cuánto nos cuesta eso que queremos, cuándo lo vamos a empezar a hacer y qué actividad vamos a desarrollar. Igualmente un presupuesto nos define cuánto nos gasta, cuánto gastamos y cómo. Y podemos gastar de diferentes formas. Podemos tener gastos estacionales, gastos recurrentes. Gastos estacionales puede ser, qué sé yo, vamos a ir a, no sé, un evento X, Y, Z y tenemos que invertir ese dinero, tenemos que meter ese dinero para la entrada a ese evento. Entonces es un gasto estacional, solamente se presenta en una época temporal. Puede ser gastos recurrentes, ejemplo, luz, agua, teléfono, la alimentación. Hay gastos que son vitales, por ejemplo, la alimentación, el vestido.
todo lo que tenga que ver con el cuidado personal son gastos vitales. Pueden existir gastos fijos o gastos variables dependiendo del número de veces que se presente. Ejemplo, eh, si yo, si yo por ejemplo, no sé, un gasto fijo puede ser el agua. Si yo gasto más, por ejemplo, yo gasto más agua de la que estoy normalmente consumiendo en un mes determinado debido a que consumí más, pues voy a pagar más. Igualmente con la cantidad de la tasa de impuesto de basuras o todo lo demás. Todo ese tipo de situaciones pueden ser fijas o variables dependiendo de sus hábitos, de su comportamiento. Las obligaciones tributarias también son un gasto y el mantenimiento de activos también son un gasto. Entonces, ¿qué tipo de mantenimiento de activos? Ejemplo, es que yo tengo un computador y tengo que hacer una reposición del computador cada 2 años porque porque cada 2 años sale una tecnología nueva. Entonces, eso es un gasto que ustedes deben de contemplar al momento de invertir, y al momento de hacer su presupuesto, perdón. Y la mejor forma de definir cuánto gastamos y cómo, pues es definiendo cada mes cuál es el volumen de gastos que ustedes van a tener. Igualmente, un presupuesto sirve para identificar cuánto ganamos y cómo ganamos, o sea, de qué forma ganamos. Nosotros podemos ganar dinero con un salario neto después de impuestos, con honorarios, si prestamos nuestros servicios profesionales, si tenemos un negocio familiar, si tenemos unos ingresos de nuestra propia empresa, o sea, cómo obtenemos nosotros ingresos de nuestra empresa, tenemos un salario que sacamos de nuestra empresa. Si por bonos, si por comisiones, si por rendimientos por inversiones, si vendemos activos, ejemplo, es que voy a vender mi carro, bueno, eso es un ingreso. Si es por renta de inmuebles, ejemplo, voy a alquilar mi casa, voy a alquilar mi apartamento. Entonces, todo eso son formas de generar ingresos, son fuentes de ingresos. Y para poder entender también cómo genera eso, pues, o cómo se genera, pues es importante tener claridad mes a mes cuáles son nuestros ingresos y cómo se genera. Para entender un poquito este aspecto, pues me tomé el atrevimiento de hacer una plantilla financiera en donde voy a explicarles cómo se hace ese, ese análisis. Muy bien. En esta plantilla voy a ponerla un poquito más grande para que puedan verla. Vamos a ponerla aquí en 150. Muy bien. Vamos a ponerla aquí un poquito más grande para que, bueno, un poquito más pequeña para que se vea. Ok, así. Muy bien. Muy bien. Y es un ejercicio que ustedes pueden hacer. Entonces, aquí están los ingresos, aquí están los gastos. Aquí gastos. En los ingresos, pues obviamente vamos a poner aquí el tipo de ingreso, salario, honorarios, negocio familiar, ingresos, bonos, comisiones, inversiones, ventas en acciones, renta de inmuebles, ingresos del negocio si tengamos una empresa. Y lo más importante cuando vamos a definir ingresos es tener en cuenta cuánto es el valor esperado de esos ingresos por cada por cada tipología de ingreso y el número de veces que se va a presentar en el año. Entonces yo tengo claridad de que yo si estoy trabajando, pues yo voy a recibir un salario, voy a poner acá es un valor eh, hipotético, digamos que vamos a recibir 700.000 pesos de salario cada mes y que tenemos 12 periodos, o sea, cada mes voy a recibir 700.000 pesos. Anualmente, ¿cuánto voy a recibir? 8.400.000, o sea, multiplicar 12 por 700.000 pesos. Que es que yo presto mis servicios a una empresa y los presto cada 2 meses y que tengo un contrato por 6 meses con ellos. Entonces, y que ese contrato me vale 450.000 pesos. Bueno, entonces ya sé de que voy a ganarme por honorarios 450.000 pesos por 6 meses, por un número de periodos. Ustedes ya definen cada cuánto lo van a recibir, que eso más adelante lo vamos a ver aquí en el flujo de caja. Y el total serían 2.700.000. Lo mismo con el negocio familiar, que es que nosotros tenemos una tiendita de ropa, una salsamentaria, o una papelería, o qué sé yo. Y por el ejercicio de esa papelería, pues a mí me dan 510.000 pesos cada mes. Entonces entendemos de que pueden ser 12 meses, si yo lo estoy haciendo desde enero, o desde diciembre, para empezar a revisar esto en enero, 12 veces, y me va a generar 6.120.000 pesos.
Lo mismo los ingresos de negocio. Es que yo tengo una empresa, no sé, comercializadora, o tengo, no sé, un local donde ofrezco, vendo, no sé, almuerzos o licor, bueno, qué sé yo. Y el ejercicio de ese negocio, yo siempre saco 600.000 pesos como para sostenerme personalmente, que serían como los ingresos que yo saco de ese negocio. El resto yo lo utilizo más para el funcionamiento interno o la administración del negocio y lo saco cada mes. Entonces está igualmente, serían 600.000 por 12, 7.200.000. Hay otras opciones como los bonos, las comisiones, las inversiones, las ventas de activos, que pues obviamente no las voy a poner acá, pero que el mecanismo es el mismo. O sea, ¿qué dinero voy a obtener? ¿Qué dinero voy a obtener en función de un tiempo determinado para poder analizar anualmente cómo va a ser ese comportamiento? Igualmente va a pasar con los gastos. Entonces recuerden, siempre cuando vayan a hacer una tablita de ingresos, tengan en cuenta cuál es el tipo de ingreso, cuál es el valor que genera cada uno de esos tipologías de ingresos, cada cuánto se van a dar esos ingresos y hacer la multiplicación. Número de veces por el valor que va a recibir, este me va a dar el valor anual. Igualmente pasa con los gastos, entonces tipo de gasto, entonces aquí tenemos alimentación, arriendo, agua, luz, teléfono, internet, transporte, impuestos, mantenimiento, reposición de equipos, los recursos que le damos a nuestros papás para que se sostengan en la casa si ya son ancianos, vestidos, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden poner acá en esta ventana de gastos y ponen igualmente el valor, cuánto invierten mensual. Que en alimentación nosotros invertimos 300.000 pesos y cada mes, sabemos que son cada mes, entonces ya sabemos cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a gastar anual. Lo mismo en arriendo, si yo no pago arriendo, pues obviamente no hay ese valor y así sucesivamente. Lo importante acá es que usted sepa cuántas veces va a tener esos gastos o cuántas veces va a tener esos ingresos, porque en función de eso, pues usted va a definir, hombre, qué tan rentable soy en mi negocio, qué tan rentable soy en mi actividad profesional. ¿Realmente sí soy la persona adecuada para el proceso o no soy adecuado para el proceso? Muy bien. Entonces aquí simplemente sumamos los ingresos, 30.420.000, y los gastos, 12.750.000. Podemos sacar un promedio mes de ingresos de 2.535.000 pesos. Es simplemente dividir 30.420.000 por 12, entre 12, perdón, y lo mismo los gastos. Sumo los gastos totales, entonces yo sé que anualmente voy a tener unos gastos de 12.756.000 y mensualmente voy a tener unos gastos de 1.063.000. Miren, tan importantes estos dos valores. Estos dos valores les puede generar a ustedes una previsión y pueden empezarlos a pensar ustedes como tal como una posible meta. Mire, es que yo no me puedo pasar de gastos superiores a 1.063.000 pesos. Si yo me paso de este valor, pues yo ya voy a empezar a resentir mis ingresos y me va a quedar menos disponible, menos liquidez para no pasar a fugias posteriores en caso de que tenga un inconveniente de índole financiero o un gasto no premeditado, un gasto no concebido, pues voy a tener ese tipo de problemas y vamos a evitar posibles daños en mi economía personal. Muy bien, ¿ahora qué sigue? Pues bueno, si usted quiere empezar a generar un ahorro, un colchón, ustedes pueden generar dos tipos de ahorros. Ustedes pueden generar un portafolio de largo plazo y un portafolio de corto plazo. Los portafolios de corto plazo son los que llamamos inferiores a 180 días. Son ahorros que ustedes pueden hacer mensuales, la acostumbrada alcancía, pero yo no recomiendo que simplemente la metan debajo del colchón, sino que lo metan a un instrumento financiero, inversiones. Los bancos tienen muchas formas de financiar o de alternativas de inversión, las bolsas de valores, poder utilizar esos recursos para maximizar el dinero. Cuando usted no circula el dinero, pues ¿qué va a pasar? Pues que el dinero le va a perder valor. El dinero va a perder valor en el tiempo y por lo tanto no va a poder generar esa rentabilidad que usted necesita y esa libertad financiera que usted necesita, o los famosos ingresos residuales que usted necesita para sentirse cómodo y feliz sin tener que estar recurriendo a préstamos o estar recurriendo a tener un empleo cada mes, o vendiendo su fuerza laboral cada mes porque no tiene recursos como subsistir. Entonces yo siempre recomiendo
Si usted es muy agresivo, pues siempre genere un ahorro mensual mínimo del 10%, del 20%. Yo pongo el 30% porque hace parte de mis políticas personales. Yo siempre procuro ahorrar un 30% de mis ingresos, de lo que obtengo, lo ahorro en un portafolio corto de 180 días. Y también existen portafolios de largo plazo que nosotros llamamos fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Pues bueno, es un dinero que no voy a tocar en el corto plazo, que lo necesito para, ejemplo, necesito ese dinero para pagar la operación de alguien porque se sufrió un accidente o necesita o padeció una enfermedad. Pues eso le va a servir a usted para tener un colchón disponible en caso de que tenga ese tipo de problemáticas, o que se vaya a ir a estudiar, o que necesite recursos para pagar su maestría, o que necesite recursos para obtener, no sé, la financiación para su casa. Entonces, este tipo de fondos de emergencia, que son de largo plazo, tienden a generarle igualmente mayor rentabilidad, por lo general, entre comillas, porque depende de cómo esté la situación de los países y en dónde usted vaya a invertir su dinero, le genera mayor tasa de retribución. Los portafolios de corto plazo, pues igualmente le van a entregar entre un 5 o un 6% tasa efectiva anual. De hecho, aquí analizamos un portafolio de inversión, de cómo ustedes pueden hacer su inversión y tener claridad. Bueno, este es, por ejemplo, de Bancolombia. No estoy haciéndole propaganda a Bancolombia, tengamos en cuenta eso, sino que estuve analizando pues como algunos portafolios, y por ejemplo, en portafolios de corto plazo, Bancolombia entrega un 3.38 mensual, 3.38% de interés para portafolios de 180 días. Más adelante vamos a verles cómo calculamos ese valor futuro, esa inversión. Usted, por ejemplo, se metió, en este caso, pues, yo estoy ahorrando 760 mil pesos de 2.535.000 pesos que tengo de ingresos, o sea que estoy ahorrando 177.000 pesos 760.000 pesos, perdón, en un fondo, en un portafolio de corto plazo, 180 días, y si yo meto esos 760.000 pesos, siempre apliquen esta ecuación para identificar cuánto le va a rendir su inversión. Entonces, el valor futuro del dinero es igual al valor presente. Valor presente, pues estamos hablando de 760.000 pesos por, que multiplica, vamos a poner aquí para que lo entendamos, que multiplica 1 más la tasa de interés elevado al tiempo, en este caso es 180. Entonces, si yo metiera 760.000 pesos en el banco hoy y esperara 180 días, no lo retiro del dinero, no lo retiro del banco, me estarían entregando, ya les voy a decir cuánto, 812.000 pesos. Entonces, 812.000 menos 760.000 pesos, menos 760.000 pesos, me estarían entregando en 180 días 52.279 pesos, que es lo que corresponde a un 3.38% tasa efectiva anual a los 180 días. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues hombre, va a ser una inversión que nosotros no teníamos prevista. Si yo metiera esto debajo del colchón o en el marranito, pues esos 52.279 pesos no los tendría. Los tendría si los metiera en un portafolio de inversión. Entonces es importante que ustedes, a medida que vayan generando ese ahorro, pues tengan claridad de que eso no lo metan simplemente debajo del colchón, sino que lo pongan a rendir, lo pongan a circular para que le genere mayores ingresos. Esa es una de las pautas que les doy en caso de que tengan ese tipo de problemáticas. Muy bien, una vez tengamos ese fondo de emergencia, saquemos ese 760.000 pesos y esos 177.000 pesos de 760.000 pesos del ahorro y 177.450, que yo siempre utilizo un 10%. Cuando uno está utilizando fondos de emergencia, yo siempre recomiendo que mínimo sea el 10%, y si es un ahorro programado, pues utilicemos mínimo el 20%. Yo pongo el 30%. Hay gente que es mucho más agresiva en esos aspectos y puede estar incluso ahorrando hasta el 50% de sus ingresos, porque tienen muy bien medidos sus gastos
y saben cómo controlar sus gastos. Una vez tengamos esos valores dentro de nuestro portafolio, que tengamos claridad de cuánto vamos a ahorrar, pues tengamos en cuenta que nos van a quedar liquidez total mensual promedio, 534.000 pesos al año, nos van a quedar 6.408.600. Obviamente esta liquidez se va a generar después de que ustedes hayan pagado sus gastos y que hayan separado los dineros de sus ahorros. Esto pues obviamente 534.000 pesos mensuales libres, después de haber pagado salud, servicios, bueno, un montón de cosas para salud, pensión, aquí me faltó salud y pensión, pues podría servirles a ustedes de mucho. E igualmente, si ustedes fueran a hacer un ahorro mensual, si pues en este caso, pues en mi caso, de 2.535.000, ahorro el 30%, me va a generar unos ingresos anuales que no tenía planeados de 9.126.000 pesos. Eso es un dinero que puede servir para una maestría, puede servir para una especialización o para cursos como tal. Prácticamente estaríamos pagando nuestra maestría o teniendo el dinero para nuestra maestría sin tener que estar recurriendo a crédito. Entonces, miren qué tan importantes son los presupuestos dentro de una actividad. Incluso esto puede utilizarse para cualquier actividad. Si usted es dueño de una empresa, pues tener claridad sobre eso. Bueno, muy bien, pero lo importante no es que usted tenga claridad sobre la distribución de estos ingresos ni que conozca esto. Lo importante es que usted entienda cómo se mueve el dinero en el tiempo, cómo se mueve el dinero mes a mes. Para eso, pues construimos un flujo de caja. ¿Y qué es un flujo de caja? Pues simplemente es la liquidez que usted tiene en un momento determinado, luego de tener claridad de cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos en un tiempo determinado. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos tres tipos de cosas. Unos ingresos, unos gastos y obviamente unas inversiones que hemos definido. De esos ingresos tenemos claridad. Aquí cuando decimos número de periodos, pues tengan en cuenta que los números de periodos en los ingresos son estos valores que hemos definido acá. Estos periodos nos dicen, por ejemplo, el salario lo vamos a recibir cada mes. Entonces cada mes vamos a recibir 700.000 pesos como está aquí estipulado. Entonces simplemente lo que hacemos es colocar, hacemos una casilla de varias columnas que nos sumen los 12 meses, pues que nos definen aquí los 12 meses, y sabemos que el salario pues lo vamos a recibir mensual, 700.000 pesos, o sea, aquí están los 12 meses representados. Los honorarios pues sabemos que lo vamos a recibir lo vamos a recibir 6 meses, entonces sabemos que nosotros nos llaman, o sea, eso lo tiene que usted tener previsto cada cuánto usted va a prestar esos servicios, si va a ser bimensual, trimestral, o si son los 6 primeros meses del año, debe tenerlos claros. En mi caso, pues yo sé que yo recibo ingresos el mes 1, el mes 4, el mes 7, el mes 9, el mes 10 y el mes 12. ¿Por qué? Porque son actividades específicas que yo tengo planteadas con un cliente particular. Si tengo un negocio familiar, pues obviamente sé cuánto le voy a sacar cada mes, 510.000 pesos. Eso es sagrado, o sea que no saque el dinero, sea que haya vendido menos o más, siempre tenemos ese nivel de ingresos. Otra cosa es que usted defina, mire, es que esto puede ser 510.000 pesos un mes, pero puede ser menos en otros meses debido a si es un negocio estacional o no. En mi caso no es un negocio estacional, por lo tanto no aplica. Con respecto a ingresos del negocio mío, pues igualmente saco un valor específico para mí y si tenemos en arriendo alguna cosa, pues igualmente definimos cada cuánto vamos a recibir ese dinero. Igual pasa, bueno, ¿qué hago? Simplemente sumo los ingresos que voy a recibir cada mes. Como pueden notar, el primer mes siempre voy a recibir 2.760.000 pesos. ¿Cuánto voy a tener de gastos? Pues igualmente, pues defino qué gastos tengo, el número de periodos que voy a tener. Entonces, si es la alimentación cada mes, yo necesito sacar ¿cuánto? 300.000 pesos. ¿Desde lo saqué? De mi presupuesto. Esto es lo que yo tengo planteado que me va a valer mi canasta familiar cada mes, cada vez que compre mercado. Igual con el arriendo, pues yo no pago arriendo. Agua, luz, teléfono, todo esto lo tengo acá. Mantenimiento, pues he definido. Y si nosotros revisamos aquí mantenimiento, son 3 veces que voy a pagar mantenimiento de mis equipos de cómputo. Entonces yo sé que en el mes 1 tengo que hacer el primer mantenimiento, en el mes 5 tengo que hacer el segundo y en el mes 10 tengo que hacer el tercero. Reposición de equipo lo mismo, tengo que hacer una previsión de cuántos ingresos voy a sacar mensualmente, cuánto dinero tengo que sacar mensualmente para hacer la reposición de mis equipos.
tengo que igualmente aportar en la casa de mis viejos. Sé que esto es lo que tengo que aportar mensualmente para que ellos tengan calidad de vida. Y a nivel de indumentaria, vestimenta o lo que yo tenga pues a nivel de gastos pues de vestuario para mantenerme bien y sentirme bien, pues sé que tengo que comprar, compro 6 veces en el año el vestuario y defino en qué meses voy a adquirir ese vestuario. ¿Cómo adquirir ese vestuario? Pues bueno, yo siempre les recomiendo a las personas que no compren en los meses de temporadas, por ejemplo que el Día del Padre, que Navidad o cosas así. Compren a traviesa, a travies, perdón, a contratraviesa de esas temporadas. Por ejemplo, que es que yo quiero estrenar ropa, bueno, no la compro en diciembre, compro en octubre, que es mucho más barato. Que es que yo quiero comprar ropa antes del Día de Padres, bueno, entonces yo la compro en el mes de febrero o marzo. ¿Para qué? Para que me salga mucho más barata y no voy a tener los precios especulativos del mercado por estar aprovechando pues prácticamente un ciclo de temporada, un ciclo de tiempo que las empresas mismas han definido. El total de gastos pues igualmente lo sumo y esto me va a dar pues unos valores mensuales. Y por último pues también voy a poner los ahorros y el fondo de emergencia. Ya he definido que el ahorro es 30% de mis ingresos y y el fondo de emergencia 10% de mis ingresos. Sé que este portafolio de ahorros de corto plazo y este es de largo plazo. Siempre vamos a sacar el de largo plazo por el 30%, 760 y el otro 177.450. Sumo las inversiones. ¿Cuánto voy a sacar yo de inversiones? Mensualmente voy a sacar 937.950 pesos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la resta. Entonces, de mis ingresos voy a sacarle el total de gastos y el total de mis inversiones. Al hacer esto, pues simplemente me va a quedar un saldo. Ese saldo es un saldo en caja, lo que nosotros llamamos cuánto tienes disponible en caja o el disponible. Entonces, ese disponible siempre lo vamos a poner como saldo de fin de mes. Entonces, inicio siempre con ese saldo de fin de mes. Es importante que lo pongamos de un color para que sepamos de dónde viene. Y sabemos que en el mes 2 vamos a tener que el inicio en caja, o sea, no lo tengo en mi cuenta de banco, no sé, o en algún otro lugar. Siempre voy a iniciar con lo que tenía en el mes anterior. Entonces puede ser negativo, puede ser incluso negativo, inicio con pueden tener saldo negativos, eso puede ser de que los costos son mayores que los ingresos o los gastos son mayores que los ingresos y por lo tanto pueden tener un detrimento patrimonial. Siempre inicio entonces con ese saldo de fin de mes, entonces saldo de fin de mes y lo mismo, entonces empiezo a sumar todos estos valores, cuánto tengo de saldo de fin de mes. Si este valor fuera negativo, igual, este valor, cuando hago la sumatoria, pues obviamente me hace la resta de este valor. Igual pasa con los gastos, igual con las inversiones. Y así sucesivamente vamos poniendo el valor mes por mes de cuánto nos va quedando y al final del año vamos a revisar cuánto es lo que tenemos al final en nuestro flujo de caja. Vamos a tener 6.408.000 pesos. Si nosotros nos fuéramos a fijar acá, total liquidez años debe ser igual, debe ser el mismo, 6.408.600. Esto es lo que me va a quedar a mi líquido anual después de, o sea, o 534.050 pesos mensuales. Si yo multiplico eso por 12 me va a dar 6.408.000 pesos, 8.600 pesos. Esto anual, pues hombre, esto puede ser un inicio para un nuevo negocio, unas nuevas inversiones. Ustedes ya definen qué es lo que quieren hacer con su negocio. Por eso es importante que ustedes siempre en función de esas estructuras tengan claridad de cómo es el comportamiento de sus ingresos, cómo es el comportamiento de sus egresos, en qué van a invertir. Yo siempre les recomiendo inviertan. Si no saben invertir, empiecen invirtiendo en portafolios de bajo riesgo. Vayan adquiriendo esa cultura financiera. No se queden simplemente con lo que pueden sacar de su negocio, porque tarde que temprano ese negocio, como se los he explicado en otras ocasiones o en esta conversación, pues siempre van a tener esa problemática. Muy bien. Ahora entendiendo esto, pues vamos a revisar dos métricas clave que ustedes deben de tener en cuenta.
El primero es el time to bomb catástrofe y el segundo es el time to bomb proyectado. ¿Qué es el time to bomb catástrofe? El time to bomb catástrofe es la relación entre la caja y los gastos que ustedes tienen. Esa relación que nos permite definir, bueno, el número de días máximo de supervivencia de su negocio. ¿Cuántos meses de vida tiene para la supervivencia de su negocio? En este caso, la caja sería, ejemplo, si yo tuviera un saldo de caja disponible aquí de 589.000, supongamos, tengo acá unos ingresos de 2.760.000 y un total de gastos de 1.233.000, entonces simplemente lo que hago es dividir lo que tengo en caja dividido los gastos. Y eso me va a dar una relación, entonces 2.23. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a redondearlo. Un valor de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no generara más ingresos superiores a 2.760.000 pesos, su negocio o su actividad tiene un tiempo de vida de 2 meses. Pasados 2 meses, usted va a estar en quiebra. Entonces, por eso es importante de que usted, en función de su actividad, identifique si es rentable, si no es rentable su actividad, si es fácil adquirir clientes, si su modelo de negocio le permite adquirir clientes en menos de 2 meses o si el ciclo de ventas es superior a 2 meses. ¿Por qué es importante esa relación? Porque les va a permitir a ustedes analizar si su proyecto sí vale la pena. En este caso, si fuéramos a revisar aquí al fin de mes, vamos a revisar, por ejemplo, los ingresos. Entonces aquí tenemos caja, sabemos que es 8.159.000 dividido los gastos. Si fuéramos a mirar los gastos, sabemos que es 1.173.000. En este caso, vamos a redondearlo, al final de año, su actividad, si usted no fuera a generar más ingresos, tendría un tiempo de vida de 7 meses. Tendría un tiempo de vida de 7 meses para decir, mire, si en 7 meses no genero ni una sola venta, no consigo ni un solo cliente, pues voy a tener problemas de índole financiero. Ese es uno de los indicadores importantes que ustedes deben de tener en cuenta en el momento que vayan a hacer sus previsiones para sus proyectos. Y el time to bomb proyectado se da en el caso de que ustedes tengan una caja inicial, supongamos es que yo voy a iniciar un negocio y el negocio va a iniciar con 1.000.000 de pesos líquidos o 2 millones de pesos líquidos. Y a su vez ya empiezo con el ejercicio de mi negocio, voy teniendo unos ingresos. Entonces la caja más los ingresos sobre los gastos también mide el número de días máximos de supervivencia de su negocio en función de las ventas proyectadas que usted va generando su negocio. Es importante entonces, si fuéramos a mirar en este flujo de caja, pues por ejemplo, este inicial es un time to bomb catástrofe, porque aquí simplemente estoy midiendo ingresos y los egresos, los gastos. ¿Sí? Y acá es un time to bomb proyectado. ¿Por qué? Porque prácticamente estoy sumando los ingresos que tuve de meses anteriores. Bueno, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Veo que no hay más preguntas. Tengan en cuenta entonces las recomendaciones que les doy. Es siempre tengan claridad eh, de cuáles son los ingresos que ustedes van a tener, de dónde son esas fuentes de ingresos y lo más importante, entender muy bien este embudito. Este embudo es fundamental. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes? ¿Cuánto dinero sacan ustedes en función del tiempo determinado por persona para que los pueda comprar? ¿Y cuánto dinero por unidad de tiempo van a generar o van a obtener por esa persona que adquiere sus productos y servicios? Ese embudo es importantísimo que lo tengan claro porque prácticamente el negocio o la magia de la generación de dinero y realmente el apalancamiento financiero se debe al conocer muy bien cada cuánto usted va a generar ingresos y cada cuánto usted va a generar gastos. Si los gastos se generan más rápidos que los ingresos, pues obviamente usted se va a quebrar. Y si usted no controla adecuadamente sus ingresos, pues va a tener ese mismo problema. Por lo tanto, es importante que usted tenga ciclos de venta muy cortos. Esa es una de las recomendaciones que les doy. Si usted va a vender productos y servicios, procure iniciar
con productos y servicios que sean de ciclo de venta corto. ¿Qué quiere decir eso? Productos que sean de primera necesidad y que se consuman ya. No aspiren a vender, por ejemplo, un buque en la ciudad de Medellín o en una ciudad donde no hay mar, porque no van a tener ese privilegio de vender esos productos. ¿Por qué? Porque no hay tantos consumidores de yates en un lugar donde, o un buque donde no hay mar, ¿sí? A duras penas hay un río, a duras penas hay una quebradita. Entonces hay que tener congruencia entre lo que usted quiere ofrecer versus lo que se demanda en el mercado. Entonces siempre procurar, si usted está iniciando con su negocio, procure siempre empezar a vender productos de ciclo corto, productos que se vendan ya, productos que no impliquen mucha educación al cliente, productos que no impliquen inversiones en promoción muy amplias, inversiones en darse a conocer y muy especialmente inversiones relacionadas con la forma como va a capturar ese cliente para que le compre. Entonces, ciclos de venta cortos y obviamente la segunda recomendación es siempre mida sus gastos. Procure siempre cortar con los gastos que no necesita. Gastos que no tiene sentido, gastos que no tiene, que simplemente son hábitos que nosotros hemos tenido para sentirnos bien a nivel social con muchas personas, pero que a nivel personal sabemos de que nos estamos haciendo daño nosotros mismos. O sea, realmente los temas financieros no son simplemente de Excel. Los temas financieros son cosas de hábitos personales. Y cuando nosotros no tenemos hábitos saludables personales, pues somos un fracaso desde el punto de vista de las decisiones que tomamos. Por eso es importante que las finanzas se tomen no simplemente con el corazón, sino con la cabeza fría. O sea, realmente hacer un proceso de reflexión. Esa inversión yo la voy a hacer, si es importante para mí, ese gasto que voy a meter, si es realmente importante en estos momentos o si es solamente un capricho para quedar bien socialmente con otras personas. Por eso es importante no mezclar los negocios con los sentimientos. Negocios son negocios, los sentimientos por otro lado, y siempre analizar las cosas con cabeza fría. Ese es el éxito de los empresarios de éxito, es de los empresarios que son en estos momentos destacados. No tienen, o sea, esto que les acabo de compartir no es nada del otro mundo, son cosas muy simples que ustedes pueden hacer en su día a día, pero siempre y cuando tengan la disciplina de la autorreflexión y de la, digamos, de la identificación si lo que realmente están haciendo vale la pena o no. Bueno, espero entonces de que esto les haya servido y cualquier inquietud, pues los invito a que sigan en nuestros programas de entrenamiento, en nuestra plataforma Underground y espero entonces de que les haya servido esta información. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o inquietud recuerden escribirme en mi correo electrónico y estar pendientes de nuestros correos electrónicos también. Chao, chao.